Bueno, la ilustración en Alemania se da en dos partes, podríamos dividirla en dos partes, ¿no? Hablando de una primera generación y una segunda generación de ilustrados. La primera generación que se desarrolla a partir de principios del siglo XVII va a contar con pensadores em, que están muy vinculados todavía a aspectos religiosos, pero que van a tener un rechazo enorme al pensamiento tradicional de la escolástica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a estar muy imbuidos de la razón y de las nuevas corrientes de pensamiento. Eh, Pensemos en el liberalismo, en el empirismo, en el racionalismo. Y, y- y bueno, esta gente empieza a reaccionar hacia lo que antes se denominaba filosofía perennis, así que toda la base de tradición escolástica. Cuando hablamos de tradición escolástica, estamos hablando de filosofía de base aristotélico-tomista, ¿sí? Porque a partir del siglo XII y XIII, la escolástica se convirtió en aristotélico-tomista. Y esto, a través de los siglos, era el método filosófico, era escolástico. O sea, y toda su tradición medieval era escolástica. Y, bueno, en países como Alemania, por ejemplo, que después del gran cisma, después de eh, la reforma luterana, por supuesto, protestante, Am, hubo varias formas de iglesias cristianas. Una de las que era de origen luterano, que más influencia tuvo, fue el pietismo. Sí, el pietismo era muy devoto, este, muy estricto, muy riguroso. eh, y bueno, digo, dentro de este ámbito, tenemos a estos pensadores, podemos mencionar por ejemplo a Samuel Pufendorf, a Christian Thomasius, para mencionar dos autores representativos de esta primera generación de ilustrados alemanes. Ahora la ilustración va a tener una segunda generación, donde vamos a encontrar un personaje central que es muy interesante, porque va a ser un discípulo directo de Leibniz y sin embargo va a ser un poco distinto, digamos, este discípulo a su maestro. Nos referimos a Christian Wolff, o Wolf, ¿sí? Se dice Wolf. La segunda generación de ilustrados alemanes va a comenzar en las primeras décadas del siglo XVIII. Tiene como figura central a Christian Wolff. Eh, Christian Wolff, a diferencia de Pufendorf y a diferencia de Thomasius, va a estar vinculado a la escolástica, no la va a desechar por completo, va a seguir teniendo vínculos con el pensamiento y la herencia tradicional filosófica escolástica. Eh, por supuesto, él va a entender que la filosofía es una herramienta para iluminar el espíritu humano. Eh, en ese sentido, va a tener una visión mecanicista del mundo, o sea, que el mundo está ordenado de cierta manera, y de forma mecánica. Las cosas suceden, digamos, hay una cierta causalidad. Esto es muy típico de la época, por lo que habíamos dicho antes. Digamos, está muy a la moda el pensamiento mecanicista, de índole físico-matemático. Va a ser un gran desarrollador de la psicología, Christian Wolff. Porque la psicología, como su nombre lo indica, se dedica a investigar acerca del alma del hombre, o su espíritu, o su alma. Este, mm, Él va a dividir la psicología en dos ramas, la psicología experimental y la psicología racional, así como la va a denominar. La psicología experimental va a tomar a digamos, los hechos o manifestaciones que tengan que ver con el alma humana, los va a tomar tal cual son, sin interpretarlos de ningún modo, sin interpretarlos de ningún modo, perdón, y
los va a someter a experimentación, los va a someter por vía experimental para comprobarlos. Esto es el origen de la psicología experimental, que después en Alemania caló tan hondo, pero tan hondo. Imaginémonos, estamos en el siglo XVIII, esto en el siglo XIX se va a acrecentar de una manera y va a ser Alemania uno de los epicentros de la psicología experimental. Bueno, Wolf se anticipó bastante con esto. La psicología racional, por otro lado, es la psicología general, que va a tratar de traducir a términos racionales justamente los procesos de conocimiento y de obrar del ser humano. ¿Sí? Está muy relacionada con el conocimiento. Siempre hay detrás, en estas corrientes, en estos movimientos, una intención a veces explícita y a veces no, a veces implícita, de hacer alusión a una teoría del conocimiento que hay de fondo. ¿Sí? Esto es evidente dentro del racionalismo, dentro del empirismo, es evidentísimo, digamos. Lo que está en discusión de fondo es un proceso de conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento, de qué manera y bajo cuáles leyes que se puedan dilucidar. Hay un episodio que es anecdótico si quieren, pero que tiene mucho que ver con lo que va a suceder o con lo que nos sucede hoy en el siglo XXI. Para que se den una idea, el contexto es el contexto de la Ilustración alemana, la Ilustración europea occidental en general. Recuerden que Ilustración hubo en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia. Nosotros estamos viendo la Ilustración alemana en particular, pero nos importan todas, pero la alemana la estamos viendo en particular. Dentro de este contexto de la Ilustración alemana, y relacionado con lo que habíamos dicho antes, con el cierre de la orden de los jesuitas, dejó a mucha gente disconforme, mucha gente que era de formación católica y que además integraba la orden de la Compañía de Jesús. Es el caso, por ejemplo, de Adam Weishaupt, ¿sí? Que algunos pronuncian Weishaupt, pero bueno, como en alemán es un apellido compuesto, es Weishaupt. Adam Weishaupt es el fundador de los Iluminados de Baviera. Les debe sonar el nombre, la denominación. Los Iluminados de Baviera son lo que se conocen hoy frecuentemente cuando escuchan o ustedes o leen la palabra Illuminati. ¿Sí? Vieron que es muy común hablar de los Illuminatis. Bueno, vienen de los Iluminados de Baviera. Y esto está muy emparentado con lo que estamos viendo porque es la época de la Ilustración, de la época de la luz, de los iluminados. Y dentro de esto no están exentas las órdenes secretas, este conjunto de personas que forman comunidades secretas que tienen comparten los mismos ideales, la exaltación de la razón, el progreso indefinido, eh, la primacía de la matemática y la física mecanicista. Eh, este hombre, Adam Weishaupt, mientras era jesuita y mientras trabajaba como profesor en universidades que estaban a cargo de la Compañía de Jesús, era profesor de Derecho Eclesiástico y era sacerdote además. Claro, él era de origen judío, pero bueno, judío converso. Fue profesor en la Universidad de Ingolstadt. Es un hombre de una gran formación, pero que bueno, tiene esta particularidad. Eso puede ser anecdótico, pero cuando avancemos y veamos cuestiones que tienen que ver con los tiempos que corren hoy en el siglo XXI, y hablemos en términos sociales y económicos de lo que está sucediendo hoy y tengamos que hablar, por ejemplo, de el nuevo orden mundial, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que es importante reconocer al menos
sus orígenes históricos, lo que podemos saber a ciencia cierta porque hay documentación sobre esto, al menos lo que podemos saber, repito, es que su fundador fue Adam Weishaupt y que lo hizo en los albores de 1776 aproximadamente, en el contexto de la Ilustración alemana, y que digamos crea esta agrupación secreta, o por lo menos con intenciones secretistas, que él denominó Iluminados de Baviera. Así que bueno, esto era algo que quería mencionar. Va a haber una conjunción de algunas cosas, como por ejemplo, ustedes recuerdan que entre racionalistas y empiristas tenían una diferencia básica, que era, digamos, la obtención del conocimiento y el proceso del conocimiento. Digamos, los racionalistas van a sostener que por la sola razón pueden conocerse las cosas, y que estos conocimientos son universales porque son iguales para todos, y que son necesarios porque no pueden no darse. Es decir, tiene esas dos características. Podemos conocer simplemente por la vía de la razón, sin más, y estos conocimientos serían en todo caso universales y necesarios. Mientras que los empiristas van a defender absolutamente lo contrario. O por lo menos no es que lo van a defender, sino que van a plantear lo contrario. Que el conocimiento se da por vía de los sentidos. El conocimiento se obtiene a través por vía sensible, digamos, de los sentidos. Estos, en lugar de ser universales y necesarios, son todo lo contrario. Son contingentes, porque se pueden dar o no, y son totalmente particulares, es lo que siento yo. Digamos, yo por vía de los sentidos puedo sentir que tengo frío en este momento, y otra persona puede sentir que tiene calor. O sea, ¿qué seguridad me dan los sentidos? Bueno, sin embargo, el empirismo defiende que nuestros sentidos se dan por experiencia, porque la experiencia a través de los sentidos, a través de la percepción, lo que hace es imprimir en nosotros y dejar una huella de aquella experiencia, la cual transformamos luego en pensamiento, e incluso podemos combinar distintas experiencias, distintas impresiones, ¿sí? Acuérdense esto de la teoría de la tabula rasa, ¿sí? Que venimos al mundo con nuestro espíritu, es como si fuera una especie de tabula rasa, como si fuera un rollo de cera donde se le van a imprimir las experiencias, ¿sí? Bueno, esto es importante porque Christian Wolff es uno de los últimos exponentes que va a tratar de, digamos, hacer una especie de tercera línea entre el racionalismo y el empirismo, ¿sí? Va a buscar una especie de tercera posición. Y esto es muy importante en la formación de Immanuel Kant, que va a ser lo próximo que veamos. El idealismo alemán. Porque de la Ilustración surgen las bases, como había dicho al principio, del idealismo alemán, de lo que luego se denominará el idealismo alemán. Idealismo alemán que va a empezar con Hegel, Schelling y Hölderlin, pero que tiene sus bases también en Kant y sobre todo en esta interfaz que hay entre Kant y Hegel, que es Fichte, autor muchas veces olvidado, pero que es muy importante, no solamente para unificar las filosofías o para buscar, digamos, vasos comunicantes entre las filosofías de Kant y Hegel, sino para entender la posterior filosofía de los que van a ser los post-hegelianos, entre ellos Marx. Bueno, eso va a ser fruto de otra clase. Por ahora dejamos acá y bueno, nos vemos en otra grabación. Chao, hasta luego.